Lean Construction. Capítulo 1. Introducción en la filosofía Lean Construction. Generalidades. Concepto. Lean Production es un sistema de negocio desarrollado inicialmente por Toyota después de la Segunda Guerra Mundial para organizar y gestionar el desarrollo de un producto, las operaciones y las relaciones con clientes y proveedores que requieren menos esfuerzo humano, menos espacio, menos capital y menos tiempo para fabricar productos con menos defectos, según los deseos precisos del cliente, comparado con el sistema previo de producción de masa. El uso del término Lean obedece al hecho de que este sistema utiliza menos de todo comparado con la producción en masa. La mitad de esfuerzo humano en la fábrica, la mitad de espacio en la fabricación, la mitad de inversión en herramientas, la mitad de horas en ingeniería para desarrollar un nuevo proyecto o producto en la mitad del tiempo. Además, se requiere mantener mucho menos de la mitad del inventario necesario en el sitio, dando lugar a muchos defectos y produce una mayor e incluso creciente variedad de productos. Origen y difusión del sistema Lean, a la que le siguió una importante recesión, afectó a gobiernos y negocios y en general a la sociedad de todo el mundo. En 1974, la economía japonesa llegó a colapsarse hasta un estado de crecimiento cero. Sin embargo, en Toyota, aunque se redujeron sus beneficios, se consiguió mantener unos ingresos durante los años 1975, 76 y 77 superiores a las de otras empresas. El amplio margen diferencial entre ella y las demás empresas hizo que la gente se preguntara qué ocurría en Toyota. Una década más tarde, en 1985, se originó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, el Programa Internacional de Vehículos a Motor, o PIVM, con el fin de comprender las fuerzas fundamentales del cambio industrial y mejorar el proceso de decisión política relativa al cambio. Los resultados de dicho estudio revelaron que las empresas japonesas habían desarrollado un sistema productivo propio superior, capaz de fabricar con mayor calidad a un menor costo y con plazos de entrega más cortos a nivel de diseño y a nivel de fabricación. La siguiente imagen muestra esta comparación que había entre la empresa Framingham y Takaoka. La tabla muestra las diferencias en 1986 entre una planta de montaje de General Motors y una de Toyota. Entonces, la planta de montaje de Takaoka es la de Toyota y la de Framingham es la de General Motors. Se puede observar que las horas de montaje bruto por coche es de 40.7 para Framingham y 18 para Takaoka, mientras que las horas de montaje ajustado por coche es de 31 para Framingham y 16 para Takaoka. Existe una diferencia considerable con respecto a los defectos de montaje cada 100 coches. Encontramos 130 defectos para Framingham y 45 para Takaoka. Y así se puede observar una diferencia clara en el espacio de montaje. Se puede observar la clara diferencia entre ambos procesos de planta de montaje. El término que se adoptó, tanto desde el punto de vista académico como empresarial,
para definir el conjunto de técnicas de producción japonesas desarrollada por Toyota Motors fue Lean Production o producción ajustada. Fue acuñado por John Krafcik a finales de la década de los 80 y difundido a nivel global durante la década de los 90, debido a la producción de los siguientes libros. Primero, The Machine That Changed the World, por James Buchman, Daniel Jones y Daniel Roots. El otro libro, Lean Thinking, fue escrito por James Womack y Daniel Jones. El libro, escrito por Jeffrey Lacker, se llamaba La clave de éxitos de Toyota, los 14 principios de gestión del fabricante más grande del mundo. Desperdicio. Este concepto es muy esencial para la filosofía Lean Production. Concepto. Se le dice desperdicio a todo lo que no es valor para el cliente. Omuda es el término japonés. Es toda aquella actividad humana que absorbe recursos pero que no crea valor. Por ejemplo, los fallos que precisan rectificación, la producción de artículos que nadie desea y el consiguiente amontonamiento de existencias y productos sobrantes, pasos en el proceso que no son realmente necesarios, movimientos de empleados y transporte de productos de un lugar a otro sin ningún propósito, personas en una actividad aguas abajo en espera porque una actividad aguas arriba no se ha entregado a tiempo, bienes y servicios que no satisfacen las necesidades del cliente. Taiichi Ohno descubrió que en una empresa u organización la mayor parte de las actividades que realizamos no añaden valor neto al producto o servicio final que entregamos al cliente y por lo tanto son susceptibles de mejorar o eliminar. Por ejemplo, en la imagen se observa el círculo de improductividad de una empresa típica, donde se puede observar que aproximadamente el 40% es improductividad pura. El 30% es trabajo sin valor añadido, no tiene 30% es improductividad pura. El 30% es trabajo sin valor añadido, no tiene valor añadido, pero debe hacerse bajo las actuales condiciones, y el porcentaje restante es el trabajo neto. Entonces, el trabajo se resume en trabajo neto y trabajo sin valor añadido. Clasificación del desperdicio. Taiichi Ohno clasificó los 7 desperdicios que causaban la mayor parte de las interrupciones de flujo dentro de la cadena o flujo de valor de la planta de producción que él mismo dirigía. La siguiente tabla refleja una adaptación a la industria de la construcción de los 7 desperdicios de Ohno más el desperdicio de talento y la falta. La sobreproducción. La producción de grandes cantidades, más de las requeridas o más pronto de lo necesario, planos adicionales o poco práctico o excesivamente detallados, uso de equipamiento altamente sofistificado cuando mucho más simple sería suficiente o tiene más calidad que la esperada. Otro tipo de clasificación de desperdicio son las esperas o tiempo de inactividad. ¿En qué consisten? En esperas, interrupciones del trabajo o tiempo de inactividad debido a la falta de datos, información, especificaciones u órdenes, planos, materiales, equipos, esperar a que termine la actividad presente, aprobaciones, resultados del laboratorio, financiación, personal, etc. También esto incluye la repetición del trabajo debido a cambios en el diseño y revisiones. También accidentes por falta de seguridad o el retraso en el transporte o instalación de equipos. Transporte innecesario.
Se refiere al transporte innecesario relacionado con el movimiento interno de los recursos, materiales, datos, entre otros, en una obra. Por lo general, está relacionado con la mala distribución y la falta de planificación de los flujos de materiales e información. Sus principales consecuencias son pérdidas de hora de trabajo, pérdida de energía, pérdida del espacio en la obra y la posibilidad de pérdida de material durante el transporte. Sobreprocesamiento. Son procesos adicionales en la construcción o instalación de elementos que causan el uso excesivo de materia prima, equipos, energía, etc. Monitorización y control adicional, como inspecciones excesivas o inspecciones duplicadas. Exceso de inventario. Se refiere a los inventarios excesivos, innecesarios o antes de tiempo que conducen a la pérdida de material por deterioro, obsolencias, pérdidas debidas a las condiciones inadecuadas de stock en la obra, robo o vandalismo, personal adicional para generar ese exceso de material y costes financieros por la compra anticipada. Otro tipo de desperdicio son los movimientos innecesarios. Se refiere a los movimientos innecesarios o ineficientes realizados por los trabajadores durante su trabajo. Esto puede ser causado por la utilización de equipo inadecuado, métodos de trabajo ineficaces, falta de estandarización o mal acondicionamiento del lugar de trabajo, pérdida de tiempo y bajas laborales. Defectos de calidad. Incluyen los errores en el diseño, mediciones y planos, desajuste entre planos de diseño y planos de estructura o instalaciones, uso de métodos de trabajo incorrectos, mano de obra poco calificada. Las consecuencias principales de la mala calidad son la repetición del trabajo y la insatisfacción del cliente. Talento. Se pierde talento, ideas, aptitudes, mejoras y se desperdician de oportunidades de aprendizaje y de conseguir altos rendimientos por no motivar o escuchar a los empleados y por tener una mano de obra poco calificada, poco formada, mal informada y con falta de estímulos y recursos para la mejora continua y la resolución de problemas. En la imagen podemos observar una secuencia de los desperdicios que pueden haber. Por ejemplo, y en el camión está el problema de los inventarios. Puede ser que haya un exceso de inventario. Luego está el movimiento que es necesario, pero luego están los movimientos innecesarios en el área de inspección probablemente. Luego que continúa el movimiento se realiza en la línea de ensamblaje, pero en la línea de ensamblaje puede haber épocas de espera, épocas de exceso de producción, ineficiencias en el proceso por lo que le tienen que realizar otra vez y son muchos desperdicios que se tienen que tomar en cuenta. Al momento del empaque se pueden dar cuenta de productos defectuosos y volverlo a realizar. Una vez que va al almacén se realiza de nuevo el inventario. Entonces es un esquema típico, el método tradicional, que es lo que el Lean Production quiere cambiar. Identificar la improductividad debido a los siguientes motivos. Primero, porque normalmente la improductividad está oculta y no acabamos asumiendo como productivas tareas que no lo son. Por ejemplo, asumimos como trabajo productivo todo el transporte interno que realiza un carretillero o gruista en una obra, aun cuando gran parte de ese trabajo sea transportar material de un lugar a otro por la falta de espacio, exceso de inventario, mala planificación o pobre distribución de la obra.
Otra causa es porque muchas organizaciones terminan habituándose a convivir con el desperdicio, encontrando maneras de trabajar alrededor del problema y aceptando como mejoras medidas provisionales o parches, sin atacar la causa de raíz. Aceptando como mejoras medidas provisionales o parches, sin atacar la causa de raíz. Otra causa es porque no se han formado a los trabajadores, directivos y cargos intermedios para aprender a identificar y eliminar el desperdicio. También porque no medimos ni cuantificamos el desperdicio y por lo tanto no somos conscientes del dinero que nos cuesta la improductividad. Porque usamos un sistema productivo basado en el modelo de conversión o transformación, focalizado en la mejora del rendimiento de tareas individuales en lugar de adoptar una visión más holística o general de todo el proceso y focalizarse en la identificación y eliminación del desperdicio en toda la cadena o flujo de valor. Finalmente, otro motivo por el cual no se observa la improductividad es porque casi nadie sabe cómo afecta o influye el trabajo que ellos hacen sobre los demás y normalmente no hay un responsable claro de todo el flujo de valor. Estos términos como cadena o flujo de valor se van a detallar más adelante. 3. Principios Lean. El pensamiento Lean tiene 5 principios básicos que fueron definidos por Buchman y Jones. Por otra parte, Likert definió 14 principios de sistema de producción Toyota. A continuación, se describirán los 5 principios básicos del pensamiento Lean. Valor. Lean es crear valor para el cliente. Este producto y el proceso para fabricado más efectivos. Se puede definir también como el aprecio que un cliente o consumidor le da a un producto o servicio para satisfacer sus necesidades a un precio concreto, en un movimiento determinado. En una empresa Lean debemos distinguir 2 tipos de cliente. Por un lado tenemos el cliente externo, al que generalmente se identifica como usuario o consumidor. Generalmente es el que define el valor del producto o servicio, aunque también puede ser un almacenista, intermediario o instalador. Por otra parte, tenemos un cliente interno, que en un sistema Lean es todo aquel que dentro del flujo de valor recibe una entrada de material o información por parte de un proceso ubicado aguas arriba en el flujo de valor. Otro tipo de principio es la cadena de valor o flujo de valor. Entendemos por cadena de valor todas las actividades actualmente necesarias para la transformación de materiales e información en un producto o servicio terminado y entregado al cliente, desde la concepción de su diseño hasta su lanzamiento y desde el pedido hasta la entrega. Según el sistema Lean, desde el primer momento, asumimos que algunas de estas actividades aportan valor añadido y otras no. Una empresa Lean se gestiona a través de flujos de valor. Podemos identificar flujos de valor amplios que abarquen a toda nuestra cadena de proveedores y clientes, lo que coincidiría con el concepto y la definición de cadena de valor de Michael Porter, o flujos de valor más reducidos, incluso a nivel de células de trabajo. No obstante, el flujo de valor de una empresa normalmente abarca desde que entra el pedido de un cliente hasta que se hace efectivo el cobro.
y desde que se realiza el pedido de la materia prima hasta que sale transformada hacia el cliente. Generalmente, existe un flujo de valor por cada familia de productos o servicios que entrega la empresa. Aquí tenemos el proveedor, que da servicios o materiales, luego el sitio del proveedor, que da servicios o materiales, luego el sitio de producción, que es la zona de fabricación, ejecución y diseño y gestión integral de un proyecto, y finalmente el cliente, que es el consumidor, usuario, almacenista o instalador. Para evitar confusiones, a la hora de definir el flujo de valor, es importante dejar en claro dónde empieza y dónde acaba este. Las empresas Lean se focalizan en los flujos de valor porque es donde se genera el dinero y donde resulta más fácil identificar el desperdicio y desarrollar un plan de acción para eliminarlo. Sin embargo, la empresa tradicional está gestionada por departamentos y normalmente focalizada en la mejora de tareas individuales en lugar de la mejora de todo el flujo de valor. Resulta más difícil de identificar la actividad. En cambio, acá son las 3 etapas. Flujo. El siguiente paso es hacer que fluyan las operaciones creadoras del valor que quedan. En la mayoría de flujos de valor, las actividades que realmente añaden valor tal y como lo percibe el cliente representan una fracción mínima del total. Lean trabaja en la identificación y eliminación del mayor número posible de actividades que no añaden valor para mejorar la productividad y entregar más valor al cliente. Eliminar el desperdicio es también una forma de crear flujo continuo en toda la cadena de valor. Sistema Pull. Y se esfuerza por eliminar el exceso del inventario y la sobreproducción. En un sistema de control de la producción en el que las actividades aguas abajo dan las señales o necesidades a las actividades aguas arriba de la cadena del valor sobre qué elementos o materiales necesitan, en qué cantidad, cuánto y dónde lo necesitan. Es decir, que el proceso del proveedor aguas arriba no produce nada hasta que el proceso del cliente aguas abajo lo señale. Es el cliente, interno o externo, quien tira la demanda y no el fabricante o productor quien empuja los productos hacia el cliente. El sistema pull es el opuesto al sistema tradicional del sistema de producción o sistema push, que está basado en el sistema de grandes lotes de artículos producidos a gran escala y a la máxima velocidad, según la demanda prevista, empujándolos a escala y a la máxima velocidad, según la demanda prevista, empujándolos hacia el siguiente proceso. En la imagen se puede observar una comparación entre el sistema push y sistema pull. Una comparación entre el sistema push y el sistema pull. Este lado, ese push, es el sistema tradicional, que va a haber mayores inversiones, desperdicio, poca comunicación. Tiene el principio de hagamos todo lo que podamos solo por si acaso. Mientras que el sistema pull tiene el principio de hagamos lo que es necesario cuando lo necesitemos. Que va a haber una producción más precisa, menores lotes, menores inventarios, menor reducción o menor desperdicio. Ya definimos los 5 principales principios. Ahora se mencionarán 2 criterios que también son muy importantes. Uno de ellos es la perfección. Es el proceso que proporciona puro valor, tal y como ha sido definido por el cliente, sin ningún desperdicio de ninguna clase. Para lograr esto, son fundamentales 3 herramientas de la cultura Lean: el Kaizen, o mejora continua, la estandarización de procesos y un plan de acción o PDCA. A medida que las organizaciones empiezan a especificar el valor de modo preciso, identifican toda la cadena de valor,
hacen que las etapas creadoras de valor para los productos y las organizaciones empiecen a especificar el valor de modo preciso e identifican toda la cadena de valor, hacen que las etapas creadoras de valor para los productos específicos fluyan constantemente y dejan que sean los clientes quienes atraigan hacia sí, sistema pool, valor desde la empresa. Las personas involucradas caen en la cuenta de que no hay límite para la mejora continua, mientras ofrecen un producto o servicio cada vez más cerca de lo que el cliente verdaderamente desea. Otro criterio muy importante es la transparencia. Es un estímulo muy importante para todos, subcontratistas, proveedores de primer nivel, ensambladores, distribuidores, consumidores y empleados, ya que al tener acceso a más información, resulta más fácil distribuir y produce un feedback casi instantáneo y altamente positivo para los empleados, que hace mejoras. La descentralización en la toma de decisiones proporciona a los participantes del proyecto información sobre el estado de los sistemas de producción, dándoles el poder de tomar acción. Capacitación. Lean exige por parte de todos los empleados de la cadena o flujo de valor que haya una atención continua para mantener el flujo y eliminar el desperdicio. Para lograr este objetivo, se debe entregar a los empleados la información correcta de manera puntual y darles la autoridad para solucionar los problemas y trabajar en la mejora continua. Esta búsqueda de la perfección no puede lograrse solo a través del trabajo de los gerentes. Todos los empleados deben estar comprometidos y capacitados para atender las demandas de los clientes. 4. Construcción aplicando la filosofía Lean. En la siguiente figura se explican las principales diferencias de enfoque y planteamiento entre un sistema tradicional de gestión de proyectos, donde el desperdicio o improductividad no ha sido considerado desde un punto de vista económico, y el sistema según el enfoque Lean, que es esta parte del gráfico de acá, en el que desde un principio del proyecto todos los agentes y actores involucrados en el mismo trabajan para maximizar el valor del cliente y minimizar todas aquellas actividades, gestiones y transacciones inútiles que no añaden valor, teniendo en cuenta los intereses generales de todos y no los particulares de cada parte. Aunque no añaden valor, teniendo en cuenta los intereses generales de todos y no los particulares de cada parte. Antes que expliquemos cada enfoque, hay que recordar que B va a ser en este caso el precio de venta, C el coste de producción, B va a ser el beneficio, D va a ser el desperdicio y M va a ser la mejora. Explicaremos primero el sistema tradicional. Según el sistema tradicional, primero, el promotor encarga un prediseño para la precomercialización. En segundo lugar, una empresa constructora, en base a su experiencia, calcula el costo de construcción según este prediseño, todo el coste estimado de la producción, que es este C. Luego se le añade el beneficio. La suma del coste más el beneficio nos da un precio de venta al público. Cuando aplicamos el principio en el cual B es igual a C más B y se produce un incremento inesperado de los costes de producción, pueden plantearse dos escenarios. Primero, si decidimos aumentar el precio de venta, estamos haciendo responsable al cliente de nuestros costes improductivos, que en este caso sería D, que surgen durante la fase de ejecución. Otro escenario es si mantenemos el precio. Entonces va a bajar el margen de beneficio y hacemos peligrar la estabilidad del negocio. Entonces tenemos el precio. Entonces va a bajar el margen de beneficio y hacemos peligrar la estabilidad del negocio.
Entonces, esta imagen es el escenario 1, donde se incrementa el beneficio, pero estamos cubriendo nuestros desperdicios, el precio de venta aumenta. Y el segundo escenario, que es lo que vamos a decir, se consideran los desperdicios, pero hay menor beneficio. Ahora vamos a explicar cómo funciona el sistema Lean Construction. En primer lugar, se crea un equipo de gestores Lean, formado por representantes de los tres principales áreas: diseñadores, proyectistas, la empresa constructora contratista principal y los promotores del proyecto. Entonces, primero se calcula en función de las características que aportan valor para el dicho cliente hoy, definidas por este y ajustadas al precio que puede o está dispuesto a pagar según las condiciones actuales. Así pues, el estudio empieza con el cliente y con el conocimiento de su escala de valores. Luego, se calcula el coste de construir ese edificio, pero esta vez asumiendo desde el comienzo que un porcentaje de las actividades y transacciones que vamos a realizar son improductivas y no añaden valor al cliente y cómo él lo percibe. Tal y como vemos en la figura, podemos abordar la mejora continua en tres fases. Primera fase. Existe conocimiento pleno de que una parte de nuestras actividades va a ser improductiva y no va a aportar valor desde la perspectiva del cliente. A partir de acción, para empezar a identificar, calcular y controlar el desperdicio. Entonces, en esta primera etapa, realizamos el control de costes, conocimiento de desperdicio y aumento de beneficio real. Mejoramos el beneficio real y disminuimos el desperdicio actual mediante la mejora de diseño y de procesos de ejecución, de manera que nos permite reducir el coste de producción sin disminuir la calidad y las prestaciones de edificación. Etapa 2. Continuamos con la mejora continua y el control de costes mejorando el diseño y los procesos. Reducimos aún más el desperdicio y alcanzamos el beneficio esperado. En la etapa 3, estabilizamos el margen de beneficio. Transformamos desperdicio y costes de producción en mejora real sobre el coste inicial previsto. Seguimos realizando ciclos de mejora continua, diseñando nuevos estándares a medida que superemos los anteriores. Entonces, esta es la etapa 2 y esta es la etapa 3. En resumen, la etapa 2 se caracteriza por la mejora de costes, reducción de desperdicio y obtención de beneficio previsto. Y en la etapa 3 ya se estabiliza el beneficio, se normaliza la reducción de desperdicio y aparece la mejora, mayor competitividad. 5. Lean Construction. Concepto. La aplicación de los principios y herramientas del Lean a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción se conoce como Lean Construction. Abarca la aplicación de los principios y herramientas Lean al proceso completo de un proyecto desde su concepción hasta su ejecución y puesta en servicio. Entendemos Lean como una filosofía de trabajo que busca la excelencia de la empresa. Por lo tanto, sus principios pueden aplicarse en las fases de un proyecto: diseño, ingeniería, precomercialización, marketing, ventas, ejecución, servicio de postventa, atención al cliente, puesta en marcha y mantenimiento del servicio, administración de la empresa, logística y relación con la cadena de suministro. Implementación del Lean Construction. Inicial, la implementación del Lean en la industria de la construcción causó resistencia y exclusión. Inicialmente, Lean Construction fue mal interpretado y su aplicación en las diferentes fases de un proyecto, así como el papel que debía asumir cada actor o agente social interviniente en el proceso constructivo, no fue bien entendido.
La tendencia empezó a cambiar según se iban demostrando las ventajas competitivas que suponía para las empresas pioneras que comenzaron su implementación y conforme surgían nuevos documentos técnicos y casos de estudio que facilitaban su comprensión. El cambio puede costar más en organizaciones que llevan muchos años operando con el mismo sistema, ya que ello requiere romper paradigmas. Lo que entendemos por paradigma se refiere a las ideas y creencias incorporadas generalmente durante la etapa de nuestra vida laboral, que se aceptaron durante años como verdaderas o falsas sin ponerlas a prueba de un nuevo análisis. Y es que llevamos tanto tiempo haciendo las mismas cosas de la misma manera que las asumimos como buenas, maneras de trabajar que están lejos de ser eficientes según los estándares actuales de competitividad de clase mundial. En el contexto global y extremadamente competitivo en el que nos encontramos, hoy quedarse parado es retroceder. El trabajo desarrollado hasta ahora y la experiencia adquirida es un activo fundamental, pero existe el peligro real de permanecer presos de estas ideas, conceptos y métodos que han funcionado bien en el pasado. Beneficios del Lean Construction. En 2012, y otro informe más reciente de McGraw-Hill Construction en 2013 sobre la aplicación del Lean Construction en proyectos de edificación, revelan que en aquellas empresas que ya han utilizado prácticas Lean, entre el 70 y 85% han alcanzado un nivel alto o medio sobre una amplia variedad de beneficios, entre los que se incluyen como resumen los indicados en la siguiente tabla. Con respecto al informe sobre el estado Lean de la construcción en Estados Unidos, se observó un mejor cumplimiento del presupuesto, un menor número de cambios de órdenes y pedidos, un rendimiento más alto de entregas, un menor número de accidentes, un menor número de demandas, mayor entrega de valor al cliente y mayor grado de colaboración. Mientras que en el informe de McGraw-Hill Construction sobre la aplicación del Lean Construction se observó mayor calidad en la construcción, mayor satisfacción del cliente, así como en el informe de McGraw-Hill Construction sobre la aplicación del Lean Construction se observó mayor calidad en la construcción, mayor satisfacción del cliente, así como su productividad y mejor seguridad. También había mayor gestión del riesgo y mayor beneficio y reducción de costos. El estudio de la Fundación EOI confirma el hecho de que la implantación del sistema Lean proporciona numerosas mejoras y beneficios en un amplio número de aspectos de la empresa y al mismo tiempo pone de manifiesto la utilidad de Lean como apuesta clave para la competitividad de las empresas. Según el estudio que estamos mostrando a continuación, alrededor del 90% de las empresas consultadas valoraron como mucho o bastante las mejoras obtenidas relativas a reducción de costos, mayor flexibilidad, participación del personal, aprovechamiento de recursos, como principales beneficios de la implementación Lean. Entonces, en el gráfico se observan varios criterios, como el aumento de la calidad, reducción de costes, reducción de plazos, mayor flexibilidad. Clasificaron como mucho la zona de azul, que es la que se observa. Se puede observar que la mayor predominancia de clasificación es clasificada como bastante. O sea, hubo bastante aumento de calidad, hubo bastante mejor flexibilidad, hubo bastante aumento de productividad. Se puede observar que en el caso de un beneficio de poco, también es considerado, pero el beneficio de muy poco es casi nulo. Más hay un porcentaje de mucho y bastante. Para implantar Lean Construction. Las primeras etapas de implantación de Lean Construction se pueden llevar a cabo con los recursos propios que dispone actualmente la empresa, ya que las oportunidades de mejora al comienzo de la implantación son por regla general muy altas. No obstante,
Lean abraza también la tecnología, pero la inversión debe venir acompañada de los resultados y beneficios obtenidos durante las primeras fases de implantación. Y una vez que se tome la decisión de adoptar una nueva tecnología, debemos asegurarnos de que sea fiable, que esté absolutamente probada y que dé servicio a los empleados y sus procesos. Por otra parte, el sector de la construcción necesita también un cambio de actitud, sobre todo a nivel cultural, en cuanto a la gestión de la empresa y el negocio, ya que históricamente ha sido un sector muy tradicional. Invertir una parte de los beneficios en formación, innovación y servicios externos de consultoría también es una asignatura pendiente cuando hablamos de construcción. Saber adaptarse a los cambios rápidamente y ser flexibles es uno de los aspectos que marcan la diferencia entre aquellas personas que sobreviven y crecen, incluso durante las épocas de crisis y aquellas que desaparecen. Cabe considerar que, si la empresa no dispone de muchos recursos, se puede empezar con un proyecto piloto en un área determinada para asegurar el éxito inicial y, a partir de ahí, replicar el sistema en las demás áreas y proyectos y más adelante extenderlo al resto de la cadena de suministro. La siguiente imagen muestra unas recomendaciones que establece y este autor propone las siguientes recomendaciones generales y específicas para los constructores y para la implantación de Lean Construction. Con respecto a las recomendaciones generales, está proporcionar la educación sobre la necesidad de una mayor eficiencia. Las asociaciones del sector tienen que ofrecer más información sobre Lean Construction, patrocinar la investigación y promocionar la filosofía de la mejora continua. Además, debe crear un software que apoye la necesidad de la colaboración interna y externa. Las empresas de software tienen la oportunidad de crear mejores herramientas para apoyar la tendencia de Lean hacia una forma de trabajar más colaborativa. Con respecto a las recomendaciones para el constructor, adoptar un enfoque de colaboración hacia Lean para maximizar las ganancias. Las empresas deben aprender a trabajar de manera colaborativa para sacarle el mayor beneficio posible a la aplicación de la filosofía y las técnicas Lean. Además, debe promover y planificar el cambio cultural necesario para una adopción plena de Lean. Las empresas que quieran implantar Lean Construction necesitan tener en cuenta cómo atraer el interés de sus empleados como parte de sus estrategias. Otra recomendación para el constructor es seguir y compartir datos hasta el nivel más bajo posible de la organización. Consiste que las empresas que quieran mejorar la eficiencia se beneficiarán más si comprenden y analizan los procesos a nivel de operario, siguiendo cada paso del proceso para ver qué pueden hacer procesos a nivel de operario, siguiendo cada paso del proceso para ver qué pueden hacerse mejoras. Sistema de producción efectivo. La filosofía de Lean Construction busca dar una solución a los problemas que se tienen en la metodología actual de construcción en lo que se respecta al costo, plazo y productividad en las obras. La metodología que propone para lograr dicho objetivo es necesario un sistema de producción efectivo, para lo cual se tienen que cumplir 3 objetivos básicos según orden de prioridad. Primero, se tiene que asegurar que los flujos no paren. En esta etapa, se propone centrarnos en que el flujo sea continuo, sin preocuparnos de la eficiencia de los flujos y procesos. Esto se debe a que tener flujos continuos, el trabajo no se detendrá. Como se puede ver en la imagen, en esta primera etapa se logra la continuidad del proceso general, pero salta a la vista que hay pérdidas. Por ejemplo, este proceso de acá, bueno, es muy poca, en cambio acá es muy buena. Estas pérdidas son debido a la capacidad de producción de cada proceso distinta y por consiguiente también lo son los flujos.
La segunda etapa o segundo objetivo que se tiene que cumplir para tener un sistema de producción efectivo, y este se logra dividiendo el trabajo total equitativamente entre los procesos para de esa manera tener procesos y flujos balanceados. Para lograr esto, se utilizan los principios de física de producción y el tren. Para lograr esto, se utilizan los principios de física de producción y el tren de actividades. ¿Qué es la física de producción? En la física de producción se utilizan conceptos de la teoría de restricciones, según los cuales se debe de balancear los flujos entre procesos porque todo el sistema está restringido por el proceso que genera el menor flujo, y es dicho proceso el que determina la capacidad de producción del sistema. Por otro lado, el tren de actividades propone la división de la cantidad de trabajo en partes iguales, que puedan ser ejecutados por cada proceso en un mismo tiempo balanceado adecuadamente los recursos y estableciendo una secuencia lineal de actividades. Al aplicar las herramientas mencionadas, física de producción y de tren de actividades, el flujo del sistema que se muestra en la imagen, según el cual se tiene un flujo continuo y simétrico entre los procesos cumpliendo el segundo objetivo. 3. Lograr procesos eficientes. Con los objetivos anteriores cumplidos, el tercer paso para lograr el sistema de producción efectivo que busca la filosofía Lean Construction es lograr que los procesos sean eficientes, lo cual será en base a la optimización de procesos con las herramientas que propone la filosofía Lean. Estas herramientas van a ser detalladas en otro capítulo. Gracias.